Parte C del capítulo 1. Entonces, tenemos el aseguramiento. El aseguramiento, underwriting, es el proceso mediante el cual la compañía decide si va a aprobar esa solicitud, si la asegura o no. ¿Ok? Si decide asegurarla, también determina cuánto riesgo representa y cuánto le cobrará de prima. Entonces, en el aseguramiento se selecciona, se clasifica y se pone el precio de la póliza o el precio al riesgo. ¿Qué analiza la compañía? La salud, la edad, la ocupación, los hábitos, los antecedentes médicos, el estilo de vida y el riesgo que representa. ¿Ok? El agente sigue siendo el suscriptor de campo. Consigue los clientes, evita la selección adversa, completa la solicitud, obtiene firmas, cobra la prima y entrega la póliza. Pero ya en esta parte, la compañía va a analizar toda esa información. ¿Ok? Debe haber un interés asegurable. Se verifica que haya un interés asegurable. No puede haber una compra de una póliza sin interés asegurable. Es importante que tengan algo claro y es que el interés asegurable solamente debe haber del dueño de la póliza al asegurado. El beneficiario no tiene nada que ver con interés asegurable. Entonces, debe haber un interés asegurable entre el dueño de la póliza y el asegurado en el momento de llenar la solicitud. Y no importa si años después desaparece, la póliza sigue siendo válida, pero en el momento de la solicitud el interés asegurable es absolutamente necesario. ¿Cuáles son las fuentes de información para el aseguramiento? Está la solicitud, que obviamente es la fuente más importante, el informe del agente, el informe investigativo, el MIB, que es el Medical Information Bureau, y los exámenes médicos, ¿ok? Pero ¿cuál es la fuente principal de información? La solicitud. ¿Cuál es el informe investigativo? Es una investigación adicional que puede revisar las finanzas, trabajo, reputación, hábitos y conducta. No se enfoca tanto en la salud. La ley de informes imparciales de crédito protege la información del consumidor. La asegura puede investigar, pero debe respetar la privacidad. ¿Ok? Si se utiliza un informe investigativo, la compañía debe avisar por escrito, explicar los derechos del cliente y permitirle revisar la información. Siempre esto se debe notificar por escrito al cliente, ¿ok? Cuando se solicita un informe investigativo del consumidor. El MIB, el Medical Information Bureau, es una de las bases de datos médicas utilizadas por las compañías de seguro de vida, con corporación de miembros y es propiedad de muchas compañías de seguro. ¿Ok? Sirve para comparar información médica entre las aseguradoras. Exámenes médicos. Las pólizas con coberturas altas o si en realidad la compañía lo considera, ella puede enviar una solicitud para examen médico. Y hay dos opciones para obtener esta información médica. Primero, que manden un paramédico o una enfermera para que hagan los exámenes correspondientes. O segunda, que den una declaración del médico correspondiente de esa persona. ¿Ok? Es común que se requiera una prueba de VIH en las coberturas altas o cuando se requiere aumento de beneficios. ¿Quién paga estos exámenes? Siempre lo paga la compañía de seguros. ¿Ok? Son pruebas de VIH y se solicita, la compañía debe informarle al cliente para obtener su autorización de manera escrita y mantener su confidencialidad. IPA protege la privacidad de la información médica. La compañía no puede divulgar libremente y el paciente tiene derecho a ver su historial y saber quién lo consultó. Usualmente cuando vamos al doctor siempre firmamos una hoja que dice IPA. ¿Ok? IPA, conecten con privacidad médica. Clasificación del riesgo. Clasificación del riesgo que una compañía determina a cada persona está basado en su historial médico, en la condición física, en su ocupación, hábitos y moralidad. Existen 4 riesgos: el preferido, el estándar, el subestándar y el declinado. Entonces, el preferido, ¿qué quiere decir? Que es una persona muy saludable, que tiene buenos hábitos, poco riesgo, un deportista, ¿ok? ¿Y cómo se ve reflejado esto en la prima? Va a ser una cobertura mucho más económica, va a pagar menos. Ahora, una clasificación estándar, el averaje del común de todo el mundo, es un riesgo promedio, no ni muy bueno ni muy malo, y es una prima normal, ¿ok? Ahora, el subestándar tiene una alta exposición al riesgo, tiene enfermedades, trabajo peligroso, malos hábitos. Por ende, el resultado de la prima va a ser una prima mucho más costosa, mucho más alta. Y un declinado, definitivamente, o no existe un interés asegurable, tiene un riesgo, una enfermedad grave que la compañía no quiere asumir ese riesgo como tal, está en una actividad ilegal, una situación médica no aceptable, y por ende, ni siquiera hay una prima porque no es asegurable. ¿Okay? A mayor riesgo, mayor prima. Ténganse eso muy aquí. Ahora vienen lo que son los significados del STOLI e IOLI, ¿ok? Entonces, el STOLI es Stranger Originated Life Insurance. Una persona compra un seguro no porque le importe el asegurado, sino para ganar dinero cuando esa persona muera.
Eso viola el interés asegurable, porque estamos hablando de que es una persona extraña quien compra el seguro de vida. Por eso está prohibido, ¿ok? Y su misma cifra lo dice, es TOLI, es stranger, extraño. Y ahí tenemos claro cuál es el significado. Ahora, el IOLI o el IOLI. El IOLI es prácticamente lo mismo, con la diferencia que quien inicia el nombre IOLI es un inversionista, quien inicia el proceso del aseguramiento o la operación. ¿Ok? De igual manera, no hay un interés asegurable, ni en STOLI ni en IOLI. En STOLI, un extraño, en IOLI, un inversionista. Resumen de la sección C. Underwriting, departamento, selecciona y clasifica riesgos. La solicitud es la fuente principal de la información. El agente es el suscriptor del campo. El interés asegurable debe existir cuando se llena la solicitud. El beneficiario no necesita interés asegurable. El MIB solo informa, no puede ser la única razón para rechazar una solicitud con respecto a la información médica. Los exámenes médicos los paga la aseguradora. El IPA protege la privacidad del cliente con respecto a la información médica. El riesgo preferido, prima más baja, el estándar prima normal, el subestándar mucho más alto y el declinado obviamente no es asegurable. Y el STOLE e IOLI violan el principio de interés asegurable. Parte del capítulo 1. Entrega de la póliza. ¿Qué es la entrega de la póliza? Es el momento en el que la compañía le hace llegar el contrato al cliente. Puede hacerse entregándola personalmente o enviándolo por un correo certificado. En ambos casos, cuando la compañía deja tener el control sobre la póliza y esta póliza llega a su dueño, se considera legalmente entregada. ¿Ok? Lo más recomendable es obtener una firma de recibido por parte del cliente cuando recibe la póliza. ¿Qué debe hacer el agente cuando entrega la póliza? Es el momento de explicar todo lo importante, coberturas, exclusiones, los anexos si tiene riders, las condiciones de la póliza y clasificación del riesgo, el periodo de vistazo gratis y resolver todas las dudas del cliente. El cliente debe entender qué fue lo que compró. ¿Qué es la guía del comprador y qué es el resumen de la póliza? ¿Ok? La guía del comprador es un folleto educativo donde habla de los seguros en general, no de una póliza en específica, explica los tipos de seguros, cómo comparar pólizas, primas, valores en efectivos y dividendos. Se entrega antes de aceptar la primera prima o junto con la póliza si hay al menos 10 días de vistazo gratis. Ahora, el resumen de la póliza es un documento que resume esa póliza específica del cliente, incluye información del agente, información de la compañía aseguradora, tipo de póliza, prima, valor en efectivo, valor de rescate, dividendo y beneficio por fallecimiento. Entonces, guía al comprador es un folleto educativo, ¿ok? Resumen de la póliza es un resumen de la póliza en específico de ese cliente. ¿Qué es una ilustración? Una ilustración es una proyección de cómo podría convertirse esa póliza a un futuro con respecto al valor en efectivo, el crecimiento, beneficio por fallecimiento y valores proyectados. La ilustración no es un contrato, es solamente una estimación. ¿Okay? Lo más importante de una ilustración es dejar claro qué valores están garantizados, cuáles son las proyecciones y qué no está garantizado. La ilustración no forma parte del contrato. ¿Cuándo comienza la cobertura? Si en el momento de la aplicación hay un pago de una prima, la primera prima, la cobertura entra en vigor en el momento que se entrega ese recibo condicional, siempre y cuando no haya examen médico. Ahora, la póliza no entra en vigor hasta que se entregue la póliza, hasta que se pague la primera prima o hasta que el cliente firme una declaración de buena salud. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo entra en cobertura una póliza? Si la persona en el momento de la aplicación hizo el pago de la prima, empieza la cobertura desde ese momento. Pero si en ese momento, posteriormente, hay un examen médico, aunque haya pagado la primera prima, entra la cobertura después del resultado del examen médico. Porque si el examen médico no es aprobado, pues obviamente no hay seguro de vida, no hay aprobación. ¿Ok? Entonces la cobertura con examen médico y prima pagada corre después del examen médico. Si no hay examen médico, pero se hizo el pago de la prima en el momento de la aplicación, corre desde ese día. Ahora, si no hay pago de prima en el momento de la aplicación, ¿ok? Se hizo la aplicación, fue aprobada por la compañía. En el momento que yo te entrego a ti la póliza, ¿ok? Tú me vas a pagar la prima. Y en ese momento tú también me debes de firmar un documento donde me asegura de que usted no ha tenido ningún cambio físico, médico, lo que sea, con respecto a su condición médica. Debes de firmar una declaración de buena salud, ¿ok? Donde confirmes que no ha sufrido ninguna lesión, ninguna enfermedad desde el momento que se hizo la aplicación de la póliza. Es importante que debas recordar de la parte D,
La póliza puede entregarse personalmente por correo. Lo ideal es obtener un recibo firmado de que se le entregó la póliza. El agente debe explicarle las coberturas, beneficios, exclusiones, anexos y clasificación del riesgo al cliente. La guía del comprador simplemente contiene información general sobre seguros de vida. El resumen de la póliza contiene información detallada con ese cliente en específico. La ilustración solamente es una proyección, no forma parte del contrato. El agente no puede modificar una ilustración aprobada por la aseguradora. Ah, sin primera prima, la cobertura inicia al entregar la póliza, más pagar la prima, más la firma de declaración de buena salud. Con la prima pagada desde el principio, sin examen médico, inicia en el momento de la solicitud, con examen médico después de la fecha del examen. Y sin prima no hay cobertura. Parte E del capítulo 1. Protección de la privacidad. Existe una ley que se llama Gramm-Leach-Bliley. Esa ley protege la información personal y financiera del cliente. La compañía de seguros no puede compartir tu información con terceros sin seguir ciertas reglas y su objetivo es proteger la privacidad del consumidor. ¿Ok? En resumen, la ley Gramm-Leach-Bliley protege la privacidad financiera del cliente. ¿Cuándo puede compartir información la aseguradora? Cuando le informe al cliente por escrito, le explica que su información podrá compartirse y le da la oportunidad de decir que no quiere que compartan su información. Primero informa, después le da la opción de decir que no a ese cliente. El cliente tiene derecho a decir que no quiere que comparta su información. Esto se conoce como opt-out. Parte F del capítulo 1, Ley USA Patriot y lavado de dinero. ¿Por qué nació esta ley? Después de los atentados del 11 de septiembre, en el 2001. Estados Unidos creó esta ley para combatir el terrorismo, para evitar el lavado de dinero, para detectar actividades ilegales financieras. Entonces busca evitar que las personas utilicen bancos o compañías de seguros para esconder dinero ilegal. Toda compañía de seguros debe tener un programa de anti-money laundering, lavado de dinero, que incluye políticas, controles internos, un responsable del programa, que es un oficial de cumplimiento, capacitación constante para empleados y productores, auditorías y revisiones independientes, reportar actividades sospechosas. El AML es el programa contra lavado de dinero. La FinCEN y el SAR. La FinCEN es la agencia del gobierno que supervisa y combate los delitos financieros y recibe los reportes de las actividades sospechosas. El SAR, un SAR es un Suspicious Activity Report. Es un reporte que la compañía envía al gobierno cuando detecta una transacción sospechosa. Eso no significa que un cliente sea culpable, solamente significa que la operación parece extraña y debe investigarse. ¿Cuándo puede presentarse un SAR? Cuando no tiene propósito legal, cuando busca ocultar dinero ilegal, cuando está relacionada con actividades criminales, cuando intenta evitar los controles financieros, cuando utiliza dinero obtenido ilegalmente. Por eso es tan importante nuestra parte como agentes suscriptores de campo, hacer preguntas, escuchar, ser muy observadores con respecto a la información que nos da el cliente, porque eso nos ayuda a generar una mejor evaluación correspondiente a esa persona que está aplicando para conseguir un seguro de vida. Señales de alerta de un lavado de dinero: usa una identificación falsa, cambia la transacción cuando le piden identificación, divide una transacción grande en varias pequeñas, varias personas trabajan juntas para evitar los controles, usan diferentes oficinas o entidades el mismo día para dividir el dinero. Si alguien intenta esconder el verdadero origen del dinero, ya eso es una señal de alerta. ¿Cuánto tiempo hay para presentar un SAT? Debe presentarse dentro de los 30 días desde que se descubre la actividad sospechosa. ¿Qué es importante en esta sección F? La USA Patriot nació después del atentado del 11 de septiembre del 2001. Su objetivo es combatir el terrorismo y el lavado de dinero. El programa de lavado de dinero es el AML. La FinCEN supervisa estos programas. El SAR es un reporte de actividad sospechosa. Y una operación sospechosa de más de 5.000 o más puede requerir un SAR y el SAR debe presentarse dentro de los 30 días. Con esto cerramos el capítulo 1. Nos vemos en el capítulo 2, chicos.